De hecho, ahora queremos escuchar en la calle Centenario de la Literatura, digo bien, Augusto Roa Bastos, para dar inicio a este espectáculo minimal de José. ¿No ves lo que me haces? Lo diga José, ¿por qué no venís vos nomás a hablar acá? Porque me da pánico escénico, me dice él. Y justamente a mí también me agarra pánico escénico, ahora están alrededor de tantos maestros acá. Bueno, como el guaraní no es mi fuerte en Boefara, y el fuerte de ustedes, de paso ya hago un llamado, porque como artistas tendríamos que tener en todos nuestros institutos guaraní, pero así de peapa me parece a mí, porque es importante que sepamos hablar correctamente. Entonces, como acá tenemos los expertos en guaraní, yo me voy a limitar a decir que hoy, y con un fuerte aplauso, vamos a empezar esta presentación del trabajo de Miguel Ángel Mesa en la traducción del libro Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada de Teresa Martínez, ¿verdad? Que también tiene su canal de YouTube, es el tomo 5, después vamos a explicar todo bien, pero antes de empezar le llamamos al señor Aníbal Saucedo, por favor, representante del Cabildo, para que nos dé unas palabras. Este voy a poner más atrás porque me parece que el dueño de casa. No, yo también estoy, yo bajé más encima de saber cómo es ahí que está. Karutumbui por Aiteta Pichacuera, Cuñaja, Cuñale, Apia, Oga, Guasupe, Geraba, Casa de la Literatura, Augusto Roa Bastos. Ya yo llamo Mora, ya se hice para celebrar. Llamo Mora, ya me amigo Miguel Ángel Mesa, ya me inu, pero ya poco. Geraba Mombe, Mora, Ha Mombe, Va el Mombe, Shekiri Britan. Ha Eombo Hassan, ya de mi Eguaranime. Cuña Caraí Arandú, Teresa Méndez Fey. Si hay que fallar se corregima, entonces con Ana Teresa Méndez Fey. Acá es Ojaía, pues Caraí ni M. Aupea era Curi, era cuentos y relatos de mi tierra colorada. A la traducción, la EIPTI, transcripción literal. Eso nosotros tenemos que entender. La traducción es una transcripción literal, es una reinterpretación del autor, porque si uno lee los poemas de Edgar Allan Poe de acuerdo con los traductores van a encontrar que no hay ninguna semejanza, hay un contenido igual pero las palabras no son similares. Entonces de eso se trata la traducción. Jamesabe Guacuya Vigina Caray Arandú, David Galeano, director del Ateneo de la Lengua Guaraní, director ha llevado presidente de Nueva York. No presidente, pues como te entiendes. Acá ahí Alejandro Gatti, acá tú homogéneo y aranduca. Y acá tú hagas una genia de pobre, añade arandu. Así que se vean de las aetas, pero ahí tengo que saber, estaba por años en duda, a doña Teresa con guaraní, castellano, a inglés. Pero a zapaitemos en de ahí. A Miguel Ángel hacía apenas cuando yo sobre guaraní de hoy. Así que muchísimas gracias y todas y todos sean muy bienvenidos. Muy bien, vamos a probar entonces ya hola 1, 2, 3, porque ahora vamos a empezar ya a escuchar un poquitito a la gente que está en la mesa. Ya nadie les presentó a los 4, pero vamos a dejar a cargo del profesor doctor David Galeano Olivera para la presentación del libro. Buenas noches para todos, para todas. Y te digo que hay obligatorios que en Wikiwico Aranduca dice el libro. Podamos hacer ahora anime a Ñananguirún, Miguel Ángel Mesa, a Pequeña Caraí, Bovejara Teresa Méndez Fey, Ojaí Castellano Becurí, a Miguel Ángel Bojasagua anime. Agradeciendo también siempre el apoyo del señor Gatti a este tipo de publicaciones, ¿verdad? Y acá al dueño de casa, por decir de alguna manera, al querido amigo Aníbal Saucedo Rodas, también estaba ahí Ñaneirú, Federico Arconada, Aijara Catupirí, Cuimbateja Cuñaja. Así que a cada uno de los escritores y escritoras presentes, un saludo muy especial. Y en particular también acá a Maricruz, hermana de Teresa, a Ray y su esposo. Y bueno, este es un material interesantísimo. Yo tuve la oportunidad, Teresa, que no todas las veces pueden ocurrir, que el año pasado
Teresa María ha pedido la presentación de la colección que tiene, en este caso por nombre, Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube. Apenas mi esposa, ella procuré hacia es un trabajo que le llevó mucho tiempo y el ángel al sacar la descripción son 5 años intensos que ella se dedicó a realizar un trabajo minucioso. Por eso en esta mi presentación quiero referirme primero a lo que es la obra en sí, a la trayectoria de Teresa y en este caso muy particular al gran trabajo también de Miguel Ángel en la traducción. Lo de Teresa, yo creo que ya es por todos acá los que estamos presentes, su labor es demasiado conocida y demasiado importante, sobre todo en ese proceso tan complicado de tener que reunir nombres y obras en todas sus publicaciones, desde el diccionario de literatura y hasta hoy sigue siendo actualizado. Como decía yo, en una oportunidad de tener un diccionario dinámico, probablemente va a seguir siendo cargado por ella por un buen tiempo, en la medida que ella va rescatando los nombres. Y son nombres donde ella no puso ningún tipo de reparos, pudiendo tratarse de un consagrado o de alguna persona que recién a lo mejor está empezando a hacer su vida en el ámbito de la literatura. Y por allí sus otras obras que rescataron a la poesía paraguaya de ayer y de hoy, al teatro paraguayo de ayer y de hoy, la narrativa paraguaya, la literatura infanto-juvenil, pasando por esta que en algún momento fue la obra que le llevó mucho trabajo, sobre todo en tiempos de pandemia. Y esto, al estilo muy democrático de Teresa, siempre incluyó en este libro 10 autores, 5 varones, 5 mujeres. Y creo que eso siempre le dio también mucho valor al trabajo desarrollado por ella, ¿verdad? En el sentido de, con los hechos en la obra que ella desarrolló a lo largo de este tiempo, buscar también ese concepto de trato igual para el hombre y para la mujer. Y rescata sobre todo una labor que en algún momento no fue muy promocionada, en el caso sobre todo de las mujeres. Nosotros miramos mucho de la historia del Paraguay, en materia literaria vamos a encontrar más nombres de varones. Sin embargo, ella, hurgando, rescató varios de esos nombres y hoy los tenemos así en la mano. Entonces, lo de ella yo valoro mucho y creo que todos valoramos, porque se trata de una persona que está a una distancia muy considerable, muy considerable. Estaba hablando recién con Ray, ellos viajan este viernes y tienen 6 horas hasta Panamá y hay otras 6 horas, son 12 horas de viaje para llegar finalmente a su destino, y desde allí ella estuvo haciendo este ciclópeo trabajo. No creo, por lo menos yo no conozco a alguien que haya acometido una labor parecida a la de ella, en el sentido de, repito, rescatar nombres de exponentes de la literatura paraguaya y sus obras. Por allí, esa primera cuestión que quiero referir a esta obra, el número 5, volumen 5, y por el otro lado, quiero también rescatar el valor tan importante de la obra de Miguel Ángel Mesa. Miguel Ángel Mesa es palabra mayor en el tema guaraní, es palabra mayor en el tema de la literatura. Todos sabemos de sus muchas obras, hay una de ellas que es emblemática, como se dice, Itaja Enyosó, ya no está sola la piedra, que fue un hito en la historia de la literatura. Sobre todo siempre se dijo que esa obra representa a la literatura de vanguardia en guaraní. Tenemos ahí un trabajo también muy importante en materia de investigación y de recopilación. Entre sus obras, por ejemplo, los famosos casos de Perurimá, ¿verdad? Perurimá, que estamos hablando de un personaje también tan tradicional, que hablar de Perurimá, por el otro lado está el famoso Tunguí o Pichay, que es un poco son las dos caras de una misma moneda en el fondo, ¿verdad? Siempre aquel que entra en competencia con el rey, con el país, y siempre gana y nunca toma finalmente su recompensa. Ahora yo creo que ahí está muy y por eso llegué.
veja, y que no le llegue a muy bajo, y voy a llegar a ninguno llegó a mover una cuestión muy interesante en el trabajo de él. Y justamente de eso me quiero acordar, porque a veces la gente dice, no, hacer traducción es una cuestión sencilla. Mamá, que tú, voy a recordar algo de Terurimá. Me mandó algo y cobramos a ver, tenía el Centro Cultural Juan de Salazar. En el texto original de Miguel Ángel aparecía hasta ahora recuerdo, una línea que decía, y entonces a Upete o Semper Urimaja de Azore. Y la persona que había hecho la traducción puso, y entonces Urimaja dijo, portuguesano. Lo de portuguesano, obviamente, es guaraní. Y eso para no decir nosotros que sabemos, porque no vende Azore. Yo cambio la S por la calle y allí está la palabra, ¿verdad? Que no voy a decir acá para no ser grosero con ninguno. Pero de Azore no era el caso, ¿verdad? Y la misma cosa va a ocurrir eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos por costumbre saludar a la siesta guaraní, vayan a Sayé. Y es una cosa común, la persona va a responder, Sayé Poná, Sayé ahí, Andé, Sayé Poná. Ese saludo no existe en castellano. Nadie dice buena siesta. Hay buen día, hay buenas tardes, no hay buena siesta. Entonces allí es donde entra, repito, el trabajo del traductor cuando tiene que no hacer una traducción lineal, palabra por palabra, letra por letra, sino que tomar las ideas y esa idea hasta dirigir metafóricamente y expresar con otros términos, de otra manera. Y ese es el trabajo que acá se puede notar. La obra sí es una obra fabulosa, Teresa, de comienzo a fin. Y quiero, como el tiempo es corto, solamente quiero permitirme recordar, y el compromiso va a estar por parte de cada uno de ustedes esta noche de llevar este libro y leerlo detenidamente. Quiero empezar por el final, quiero ser un poco guajía acá. Quiero recordar a un gran amigo que por esa cosa de la vida hoy ya no está con nosotros, que trabajó muchísimo por el guaraní en nuestro país. Y ese fue Lino Trinidad Sanabria. Acá está justamente su esposa, la profesora Cira. De él acá hay dos obras. Una que es Ñatuti y una más que, repito, la traducción que está acá por parte de Miguel Ángel. La otra es Huazú Hatungusu. Son dos de las obras que Miguel Ángel en este caso llevó adelante la traducción. Luego, Nobleza Obliga, acá recordar también a Miguel Ángel en dos casos en Humberto. De la especialidad de él, Pemo Papi por Andújar y no le tenía. Donde sale pero además siempre entra en algún tipo de concurso, de certamen, ¿verdad? Y acá le tenían que hacer 3 preguntas y de acuerdo a eso, ganaba o perdía. Como siempre ganó, ¿verdad? Pierde la cabeza, ahí vean, niña, causa que usted, ¿verdad? Ese es uno de ellos y el otro es en este caso Oñemotenondero, Guaré, Espíritu Santo. Ya ven, es uno de los casos seguramente más conocidos de Perú y Mar. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy completo. Bueno, después tenemos por ejemplo a Eli Mercado de Vera, ¿verdad? De ella acá tenemos una traducción que es a Arabaí, Taba, Bayo, Taba, Bellavista, sería el barrio Bellavista. Tenemos también de María Concepción Méndez de Chávez, tenemos en Guaborraño, acá ambos asados con anime, de castellano con ella, ambos asados con anime. Upei de Orecoa de Emi Casamatsu, Yasri, tienen que Payé. La expresión payé acá se refiere a la magia que ejerce la luna llena, que todos nosotros conocemos acá en Yacirene. Apenas payé ya por algo, ya no queda a mi mía vivir que todo esto como no sé por años de. Después tenemos por ejemplo a ver un poquitito, esta era acá, Emi Casamatsu, a Félix de Guarania. Félix Guarania Erelia Pocue, Oita Piti, Tuicha Severo Guaré. Es cuando el tapití, el conejo, hizo ser más grande, crecer más. Tenemos también, bueno, para hacer lo que dice, la vida le da un hijo ave. Bueno, está el caso del curucú, de una planta que todos conocemos, que los indígenas, y no solamente ellos, han usado siempre para pintarse. Se habla de la urucuización también por allí, ¿no?
y el otro que es un famoso caso de Bruja. Y para no ser demasiado desubicado en el mapa, siempre se habla de Cagazapá, Boaz, Yutión, Bobero, la zona del Payé, de la magia en Cagazapá, y este caso está ubicado en el departamento de Cagazapá. Después tenemos a Ana Iri Chávez de Ferreiro, y acá hay 3 obras de ella, solamente por citar Ripeí y Yapúa, el patito mentiroso. Cada año por otra vez allá. Y bajabe, y Catuve tiene de Tepe, ya le mandó a Carmen Cáceres, a Tealemia, porque ahí tenían, tenemos a Guaraní M, o ya castellano. Son un poquitito los 10 autores varones, 5, mujeres 5, que están contenidos en este tomo 5 de la obra hecha por Teresa Méndez Fay. El original tiene ahí en la mano Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube. Entonces, yo con esto quiero poner a consideración de ustedes y que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de leer, entretenerse, disfrutar de esto que hoy en día, en este trabajo de Miguel Ángel sobre una obra de Teresa Méndez Fay, se puede disfrutar de guaraní. Oima guaranime y Catuña Monina de guaranime. Auditorio Mateo Pavaviape. Felicidades siempre a Teresa y acá a Miguel Ángel por este gran trabajo de esta edición. Casualmente le toca ahora al señor Alejandro Gatti, porque como dijo hace rato bien el maestro, a veces los artistas necesitamos aliados, ¿verdad? Y en este caso nuestro aliado de Intercontinental, el señor Alejandro, así que algunas palabras, porque yo sé que son 10 tomos, ¿verdad, Teresa? 10 tomos, así que por eso digo, algunas palabritas al trabajo. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero felicitar a Aníbal Saucedo y todo su equipo por este hermoso lugar que está a disposición de todos nosotros. Es muy importante eso para nosotros los editores y por ende autores. En segundo lugar, la idea de Teresa, que estuvimos trabajando 3 años publicando los 10 tomos de esta colección, que una vez más la felicito por la idea y por el trabajo que le ha llevado realizar toda esta obra en castellano. Y para finalizar, disculparme con Miguel Ángel, porque yo no sé hablar realmente, para que yo soy sincero. Quiero felicitarte, Miguel, por este hermoso trabajo, que es muy importante para la cultura de nuestro país. Con Miguel Ángel ya trabajamos en otra oportunidad haciendo la traducción de una obra de Gabriel Casals. Y bueno, quién sabe, después podemos continuar con las traducciones de a poco de porque también 2 libros, José María y Casaxia, y podemos continuar, quién sabe, con los otros tomos, porque lo importante de estos tomos son que hay 100 autores paraguayos incluidos. Porque son 10 por tomo y hay 50 mujeres y 50 hombres. Entonces, una vez más, Miguel Ángel, felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias. Bueno, y para continuar, ahora sí le toca al creador de todo el que nos reúne hoy acá, que es el señor Miguel Ángel Mesa. Entonces va a hablar primero él, y después le vamos a llamar a aquel muchacho que está allá, que se llama José Morini, que es proyectista, ¿verdad? Porque gracias a la CONALIP y a la Secretaría de Cultura, después van a nombrar todo lo que tenemos que nombrar. Pero ahora te queremos escuchar a vos, Miguel Ángel. Queremos estar juntos. Que queremos estar juntos. Los meses y de Coyhuiza. Como vos quieras. Ahí no, mamá. Prende porque me lo pagué. Aguasugui, se disculpe, porque ahora mi metecom.
Piaguazú, ate José Lomorínigo, Hequishe, Peteñe. Ni presentamina, vean llamado Yapoa con Alip, Jabuelo, y presentaba todo eso. Hequishe, ven a presentar, y tocando, esa ya fue el proyecto. Al final, a eso que hay que presentar con ustedes, no se le hay que no ya un papel. Oye, quiere. Pegar los jóvenes son que no veo papel. Aguana, voy a ver el resultado. Ya tú pero voy a ver el resultado. Pegar con AP gracias al apoyo de Conalep. Buenas noches, gracias Miguel Ángel por permitirme trabajar en este proyecto, porque fue una noche de una llamada telefónica, como él dice, que, bueno Miguel, este llamado, ¿qué vamos a hacer? Y fue una conversación muy rápida porque le considero un amigo, somos compañeros de Escritoróga. Bueno, es una persona que yo admiro y además me honra con su amistad, entonces es doble ese cariño. Y le digo, tenemos este proyecto y ¿qué libro se te ocurre que podamos hacer? Pero Miguel Ángel habrá dudado ni un segundo y me dio el nombre del libro, la autora, el tomo que quería trabajar y me dijo, este libro podemos hacer. Nos presentamos gracias a la Secretaría Nacional de Cultura, al CONALIP, que también está trabajando con la Fundación en alianza, tengo entendido en este proyecto. Bueno, y en cuestión de meses de arduo trabajo, por fin ocurre que esto que es tan lindo para los escritores, que es poder ver impreso el trabajo y sentir ese olor a imprenta, a ese libro recién impreso, que es por lo cual nosotros vivimos y trabajamos, porque trabajar por el arte en este país también es algo, ya lo sabemos, ¿verdad? Hay que poner mucho como para llevar adelante causas como estas, pero gente como Miguel Ángel vale totalmente, gente como Teresa haberla conocido en este proyecto también. Gracias a este proyecto es un honor para mí, así que muchísimas gracias a todos y espero que les guste todo este trabajo, que en su mayoría es de Miguel Ángel, en un 99% y todos los delitos de nuestro trabajo. Muchas gracias. Quería mencionar ayer, un agradecimiento a Cabildo. Así es, especialmente a Mónica Ganeri, a Aníbal Saucedo, también a Rolando, que estuvo trabajando con nosotros en las impresiones, a toda la gente que trabajó con nosotros, a Claudia López, a Nahuel por este hermoso diseño de tapa, y bueno, de Coima de Base de Sanaí, Sí. A David Galeano. Yo pues yo me llamo y yo soy el que te hago hacer. En fin, cuando te entendí apoyo esta PM Maná porque ya hay por ejemplo el costo ahí ya hay jamás ya bueno, porque hay que leer la que va a ir en Ureva. Ana ella era muy buena. Vaya. Aqua volva que tú. ¿Vale? Ya es más para ofender. Bueno, 50 ahí. Apurando por Coare Pure por teléfono intercontinental de la agencia de Suma. Entonces yo ya jamás envié. Hay llevan de una de gente a Coarana Mariette también. Acá. Sí, ahora le toca a la señora Teresa que nos comenta un poco sobre el libro original, porque ya sabemos que Miguel Ángel hizo la traducción en guaraní, pero
tu experiencia, como dijo también el propio David. ¿Cómo fue? ¿Elegiste? ¿Cómo haces para ver quiénes son los autores que van a entrar en este tomo? ¿Cómo fue eso? Bueno, este es un proyecto grande que yo empecé a... ¿Acá? Ahí. Es un proyecto que en realidad en total habrá llevado unos 4 o 5 años, porque primero la idea fue de hacer una serie chiquita de 120, 125 páginas, en donde tuviera relatos cortos y, bueno, géneros de la narrativa breve. En este caso, de 5 fábulas, leyendas, relatos populares, que tienen en común el hecho de ser en su mayoría didácticos, informativos, breves, de fácil lectura y algunos con una moraleja explícita o implícita. Entonces, en este volumen en particular, me concentré en textos que podrían tener difusión, uso en las escuelas, en cursos primarios, porque yo me acuerdo que mis lecturas favoritas al principio eran las fábulas de Esopo. Tenía una obsesión por las fábulas y leyendas. Entonces, y estoy pensando en mis años de niñez, bueno, 5, 6, 7 años. Entonces, pensando en la idea de incentivar la lectura, incentivar el amor por los libros y por la lectura y por la patria nuestra. Entonces ahí entran en juego las leyendas, los mitos, los textos relacionados con, bueno, este país es un país multicultural, bilingüe, en realidad multicultural, multibilingüe, pero digamos oficialmente bilingüe, y es importante que se den a conocer las obras de nuestros grandes y no tan grandes en castellano y en guaraní. Entonces, pues, por eso el específico de este tomo, pero mi idea era representar la temática general de nuestra textos, temas, en algunos casos estructuras, en algunos casos lenguaje, que se asocian con en particular, con nuestro país, y en ese contexto el tomo 5 entra en los orígenes, porque las leyendas son muy antiguas, las fábulas son muy antiguas. Entonces aquí tenemos no solamente, recogemos no solamente textos de nuestros ancestros, de nuestra cultura indígena, guaraní, sino que textos que vienen de lejos, de tiempo atrás. Las fábulas son del siglo V o VI antes de Cristo. Entonces, todos este tipo de textos son de alguna manera nativos de varios lugares y de varias civilizaciones, y también las tenemos nosotros. Y las recogieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, porque las originales leyendas y mitos y relatos populares están en guaraní. En años posteriores y más recientes, muchos autores que contaron oralmente estos relatos y cuentos que vienen de la tradición oral, los recogieron de la tradición oral para ponerlos en escritura, digamos, los primeros textos en traducción del guaraní al castellano. Entre ellos, David, que tiene varios cuentos, relatos y
leyendas en guaraní y él mismo las tradujo al castellano, y la misma situación con Miguel Ángel. Entonces, los mismos escritores que recogieron de la tradición oral y los pusieron en guaraní primero, los pasaron después al español. Yo trabajé con los textos en español. La idea principal de esto al principio fue ponerlos en un programa de radio. Entonces, estos textos que empezaron como narraciones grabadas nada más en radio, empezó en el programa de mi hermano en Buenos Aires, Panorama de Noticias, El Rincón Literario, de la revista Ñengatú, y empezó en el 2019, el 8 de febrero del 2019, los primeros cuentos que todos los viernes se transmitían a media horita del programa que me concedieron para hacer conocer y divulgar la literatura paraguaya por otros medios. Empezamos con antologías y trabajamos con Alejandro Gatti las antologías que mencionamos antes, porque en una antología muchos, 50 veces 100 poetas en un volumen, en un libro pueden viajar. Entonces de esa manera puede llegar al exterior mejor y más rápidamente que si tuviéramos que enviar, exportar 50 libros, especialmente ahora el costo del correo está imposible. Pero qué mejor idea que poner esto en radio. Y una idea derivada de eso después es, ¿por qué no ponerlos en YouTube? Porque entonces sí, en cualquier parte del mundo que tenga internet o wifi, lo pueden escuchar, leer. Y poquito a poco es lo que se está haciendo y está saliendo por todas partes. Y finalmente en el 2023 empezamos. En 2023 los primeros 3 tomos con temática diferente. No me acuerdo de todas las varias, pero uno de ellos está dedicado, que fueron escritos, concebidos en la época de pandemia. Otros son cuentos relacionados con ciencia ficción. Otros son relacionados, el primer tomo está dedicado a 10 grandes maestros ya fallecidos de la narrativa paraguaya. El 4 está dedicado a la historia y a la política, temáticas recurrentes y además muy vigente. Es como una especie de obsesión por la historia, y está muy bien, porque hay que rescatar la historia y hay que rescatarla en todas sus dimensiones y en todos sus aspectos. El tema 5 es este. Bueno, hay varios temas más, hasta inclusive el 10. Este salió en el 2024, no 2025. Esto es del 2024. El 1, 2, 3 en el 2023, 4, 5, 6 y 7 en 2024, y el año pasado completamos 8, 9 y 10. Entonces esa es y estoy muy feliz, muy contenta que hayamos empezado con la traducción de uno de estos volúmenes. Espero que sigan los demás después, pero esta es un principio muy necesario. ¿Cómo sale la literatura de un país a otro? ¿Cómo surgió el boom de la literatura latinoamericana en los años 60? Porque los autores, muchos estaban exiliados, entonces salieron al exterior, y muchos, por ejemplo, Gabriel García Márquez fue a Francia, estuvo mucho tiempo ahí, y entonces empiezan a traducirse sus obras, quizás primero en francés, no me acuerdo cómo empezó la cosa, pero el asunto es que poco a poco se van traduciendo las obras, y al traducirse las obras se leen. Personas que antes no podían
conocer la literatura paraguaya porque no hablaban español o guaraní, hablaban solamente inglés. Ahora las obras que se han traducido al inglés pues llegan allá y digamos lo mismo para todas las lenguas que existen. Entonces, traducir una obra es extender, expander y posibilitar la lectura en otras lenguas, en otros contextos, en otros lugares. Así que muchísimas gracias, porque aquí empezamos, estamos expandiendo, y la expansión puede ser también dentro de nuestro propio territorio, porque hay gente que tiene que leer esto en guaraní y hay gente que tiene que hacer conocer y saber que nosotros somos un país de literatura bilingüe también. Entonces, muchísimas gracias, Teresa. Bueno, Baishapa, buenas noches. Amalicia y tú, o Heyash de Juana, Hazel Cuete Coabe. Bueno, realmente es algo muy difícil el trabajo que ellos están realizando. Estamos en un punto neurálgico de la historia bilingüe del Paraguay, la oralidad, de esa oralidad llevarlo al libro, y lo más difícil decía, ñamoñepe guaraní. O sea, pues antes por lo menos hay que ajayaba y peitepe guaraní, pero añeja, como buena paraguaya, o se va a ir o yepe, añeja, o se pone o pega la estirpe paraguaya. Aquella gente tiene casa. Caraya o que éramos guare. Caija caraya o que mi peteí pujare. Peteí fue imba escuela uva y tupe. Hoy que jamás upe jaco m tupe. Haku upe pujare. Ha o era pona buya fuera. Ko embo ve puku. Oye, por ahí, ara, okuta, hakaraya, nenya kense, opua, hahe ika ibe, epua, opai, hai manyami, ararete, koembowe, okuta. Nahani shene, he ika ibe. Yaha, nyarambosa abatiku, peisha llave, ara, y ya la cuerando uy abatitube, haupuka, kushapona. Entonces ya pone y upe va a caer, porque está oñimo ajangua, hoy que te tengo ir a cuape, y ya cami once o capo, umi ara su no ara vera, omo con cacho pepe, uperire, o que tu shaha o lleve a mongueta, hoy médico o pritabeca y sonso, y ñacuco a mano. Nanya kai ni mishimi hau berita o que hata interei o pago o yukuka ipe heta abati tu ida ti ire o te viro ide lewi umi isapu are umi isapu resa ha he isupe re yugu mai ko kompai ayuma hana ape ko haweru ande re shahamwa ba isapa se mandu ahanderehe ho tapisha de con hae angiru wasu se kompai narandu hatu shana corazón upeisha ha uhina beabati ha upei o shakame manapiko amombota ko ai pirekwe ikatua oi puru ko shona mo se kompai ha ahejande de mwana na abe que isupe como vos supe umia batipire hai unbe niware hema gracias por un aplauso para Luis Hermano. Antende poshu pesena mirei poca ane pamino guara boco y quemar el hueso. Está con mi review de que se lo digo.
de después ande amani baitabu o se morado aite ayer hoy me ave ande deje shara muy potente o min de la pepue coco este vero que ya rejaza mombuli apoy me cuña nai abapito toy moa Aseka tu sepia, ose mashami, asero banga isai, muku masera pena. Muchas gracias. Hay un pedido especial. Una compañera del maestro mío en aquel. Ahí no le llega bien ese Siguiendo con el guaraní, yo quisiera hacer para el otro gran amor de los varones, sobre todo, que es para nuestra madre, quisiera hacer una música ya que estamos en guaraní y quisiera hacer ese semipona si puede acompañar esta canción. Ofreciaga uche semipona como un bruche que huile de cuanga atarobana shebonge bei maite huile Nemo kulu puti kupavo ibaro que ya vive se motule y hace bebo bebe jajande bublan guajero ñandu se su Are kobañonga tu pape amone angaru guape se sunen bora y kumi Babe no guaje hendape ape guara guradai sabe sabe a obini Mandu ane maranga tu monguli mule se subipona Dombe upurante koka yukunde kopete usuru saka Unya paraguay de kopete nene guay upeikane o Desde Huileru residenta cueja se nemendu peinamoro Are kobañonga tu pape amor se angaru guape se sunen bora y kumi babe no mahe hendape ape kwara kuradai shahe sabe ha omini ape kwara kuradai shahe sabe ha omini